¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Ok? El video de hoy, como dice el título, vamos a hablar sobre la creación, la definición formal de los números complejos. Formal, ya saben cómo nos manejamos aquí. Si quieren más formalidad, vayan a una clase. Aquí estamos para entender mejor. ¿Ok? O le vean en un libro, ¿no? Y al respecto del tema, ¿no? Yo del día que estoy grabando esto, hace unas 2 semanas, di eh, una breve charla sobre la historia de los números complejos, de cómo de los inicios del rechazo total a que es un número complejo, a llegar al día de hoy que sea algo tan importante, ¿no? Como en el análisis complejo, en sí mismo tiene su propia área de investigación y todo eso, y cómo se relaciona con todo lo demás, ¿ok? Y es un tema muy interesante. eh, A mí me encanta, ¿ok? Entonces por eso lo hablé, ¿no? Entonces les daré el enlace en la descripción, ¿ok? Para que puedan verlo. Y les recomiendo que lo vean primero antes de seguir con breve balbuceo de ideas matemáticas sobre los números complejos. Eh, y yo les diría que, ¿qué les voy a decir? Así, esta idea de estas charlas se formó con un conjunto de compañeros que vamos a tratar de hacerlo regularmente. Entonces están invitados a la próxima vez, ¿ok? Fueron muchos la primera, entonces esperamos que se mantenga así las próximas veces que los realicemos. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos de una vez a empezar con la construcción de los números complejos. Pero vamos poco a poco, ¿ok? He dejado un tema más o menos que no he desarrollado tanto, que vamos a hablar ahora. Ok, empezamos desde los números reales. Ok, nosotros ya construimos a los reales y ahora vamos a hablar de una propiedad de los reales que también se cumple en los racionales, ¿ya? Pero, pero claro, lo que distingue a los racionales y los reales es la existencia de, o sea, que los reales cumplen la propiedad del supremo. ¿Ok? Pero bueno, vamos, existe un conjunto R más, tal que para todo x en R se cumple una de las tres cosas. X está en R más, o x es igual a 0, o x menos x está en R más. ¿De acuerdo? Y que para todo xy en R más x más y x por y están en R más. ¿Ok? Ok. Y esto lo podemos probar, ¿ok? Porque nosotros tenemos las condiciones de orden heredado de los naturales a los enteros, a los racionales, y de los racionales lo podemos heredar a R. Entonces nosotros podemos decir que este conjunto existe y hablarlo y todo muy bonito, ¿ok? Y de hecho con la relación de orden de R, definirla de esta cosa, ¿ok? Por ejemplo que A es mayor que B, si y solo si. Por ejemplo, a menos b es un número positivo. ¿Ok? Y bueno, esto implicaría directamente que a menos b es mayor que cero. ¿Ok? Todos los positivos son mayores que cero. Ok. Y bueno, esto es a y b en R. De acuerdo. Entonces, hay algunas propiedades, ¿no? Que cumple este conjunto R, que por ejemplo, si a más b, perdón, a es mayor que b, entonces ax es mayor que bx,
para todo x en R más. Entre algunas otras propiedades interesantes que realmente escapan al video de hoy. ¿Ok? Pero, ¿a qué propiedad quiero llegar yo? Que, por ejemplo, si yo tomo un x, sea x no cero, bueno, puede ser cero, sea x en R. Si x está en R más, x al cuadrado es igual a x por x, ¿cierto? Y bueno, x por x está en R más, entonces esto está cerrado a que sea de R más. Si x es igual a cero, bueno, pues x al cuadrado es igual a cero y es igual a cero. Por otro lado, si x, si menos x está en R menos, en R más, perdón, tenemos que x al cuadrado es igual a menos x por menos x. Y esto me va a dar igual, perdón, esto como está en menos x, esto está dentro de R más, ¿ok? Por la cerradura propia de R más. ¿Y cuál es la conclusión? Bueno, pues si x está en R, entonces x al cuadrado es mayor o igual que R, que 0, ¿verdad? Esa es la conclusión. Entonces, ¿de qué importa esto? Bueno, pues de mucho, ¿no? Porque sabemos que, bueno, algunos ya deben tener la idea de por dónde va esta cosa, ¿verdad? Entonces vamos a hablar ahora de un concepto interesante. Llamemos a un conjunto A, K de X, donde K es un campo, que no necesariamente tiene que ser un campo, pero vamos a tomar que es un campo. A algunos llaman campo de otra manera, lo llaman cuerpos. En inglés se conoce como field. ¿Ok? Bueno, campo, field, tiene sentido. ¿Ok? Aunque campo se confunde un poco porque, bueno, también en inglés, porque se habla de vector field y, o sea, campo escalar y campo vectorial. Ya, pero bueno, no tiene nada que ver con eso. ¿Ok? K es un campo y X lo llamamos la variable. Entonces, los elementos de A, los elementos de A son, podríamos llamarlos funciones. ¿Ok? Donde p de x es igual a n, x a la n más a n menos 1, x a la n menos 1, hasta a 1x a la 1 más a 0. ¿Ok? Entonces estos p son funciones que van de k a k, ¿ok? Del campo en sí mismo. Y es interesante porque este conjunto forma un anillo, ¿ok? Si estamos trabajando sobre un campo, ¿no? Es decir, si yo defino una operación suma desde acá, perdón, desde A cruz A, desde A cruz A, ¿ok? Donde se vaya término a término haciendo la suma y así mismo. Aunque no necesariamente tiene que ser de eso, pero es más útil pensarlo así. O sea, no tiene que ser que término a término o suma, sino que simplemente sumo los resultados de cada cosa. O sea, P más Q de X lo defino como P de X más Q de X. Simplemente la suma de funciones. Y el producto también, producto de funciones. Pero se puede probar que la suma de esto es el producto término, pero la suma de término a término, los que tienen x a la n con x a la n, y así. Pero eso es fácil de ver. Bueno, el producto es más complicado porque es, bueno, el producto, ¿no? Y no tiene inverso ni nada de eso. Por eso es un anillo. O sea, no necesariamente existe un inverso. Pero bueno. Pero, ¿de qué me sirve esto? O sea, veamos un ejemplo, ¿no? De quienes viven aquí. Por ejemplo, yo digo que p de x igual a x al cuadrado más 9 vive en R de x, ¿no? Es decir, estamos simplemente analizando polinomios.
Y como son funciones, podemos ver si tienen ceros y todo eso, ¿no? Porque ya sabemos que es interesante considerar los ceros, ¿no? Incluso podemos darle valores a la función y esto me va a dar 9. P de 1 es igual a 10. P de 2 es igual a 4 más 9 de 13. Y así. Y con valores negativos también. Pero P de X es igual a 0 para algún X. Si existiese, significaría que tenemos que X cuadrado más 9 es igual a 0. Y eso me significa que X al cuadrado es igual a menos 9. Y aquí ya tenemos un problema, porque lo que nosotros mencionamos hace un rato es que X al cuadrado es mayor que 0. Es mayor o igual que 0. Pero 0 es mayor estricto que menos 9. Entonces, por transitividad, es imposible que X al cuadrado menos 9, perdón, X al cuadrado sea igual a menos 9. ¿Ok? Entonces, esto es imposible en R. Ups, qué raro. Es imposible en R. Cool. Entonces, ahora vamos a buscar una manera en que esto no sea imposible. Entonces, llamemos B el siguiente conjunto. Estudiemos qué pasa si yo a R de X, al anillo de polinomios con coeficientes en R, ok, lo partimos con X al cuadrado más 1. De hecho, aquí me faltó esto, ¿no? Estos AN a sub I viven en K. Bueno, disculpa. Entonces, ahora sí. Entonces tenemos B. ¿Por qué lo vemos B? Bueno, veremos después. Listo, entonces nosotros llamaremos, o sea, los elementos de aquí son clases de equivalencia, ¿ok? Llamemos P. Pongámosle, hoy usaremos esta notación de aquí, aunque no me gusta mucho. La clase de P es igual a todos los Q en R de X, tales que P es congruente a Q módulo X cuadrado más 1. Ya, pero ¿qué significa esto? Ok, nosotros digamos que P, P equivalente es congruente a Q módulo X cuadrado más 1, si, y solo si, existe un cociente, ok, no, existe un C en R de X, tal que P menos Q es igual, P menos Q de X es igual a C de X por X al cuadrado más 1. ¿Ok? Ejemplo, ¿qué pasa si yo leo X más 1 al cuadrado? Esto me va a dar X cuadrado más 2X más 1. Y esto es congruente a 2X módulo X cuadrado más 1. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir X más 1 al cuadrado menos 2X. Esto es igual a X cuadrado más 1. Y bueno, si le busco el cociente, esto es por 1. Entonces, ya está. C de X es igual al polinomio idénticamente a 1. Entonces, los que conocen más o menos ya saben por dónde va más o menos la cosa, ¿no? Entonces, X más 1 al cuadrado pertenece a la clase de equivalencia de 2X. Mejor dicho, son congruentes. Es así mismo muchísimos otros. ¿Ok? Polinomios van a estar ahí.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, nosotros podemos expresar cualquier elemento dado, no sé, Q en B, ok, podemos hacer que Q sea congruente a, pongámosle A por la clase, por 1, A por 1, más B por X, ok, para algunos A y B, A y B en R únicos. ¿Qué significa esto? Que por más grande que sea el polinomio que yo me dé, siempre lo puedo reducir a un polinomio de la forma A más bx. ¿Ok? Es decir, que si yo quiero describir B, ¿ok? Los elementos de B son generados por la clase de 1 y la clase de X. Es decir, que B es un espacio vectorial, de hecho. B es un espacio vectorial. B es un espacio vectorial sobre R. Más aún, B es un campo sobre, bueno, un campo en sí mismo. ¿Ok? Y olvidémonos un momento de esto. Vamos a lo que se supone que sabemos de los números complejos. ¿Qué pasa si yo tengo i 1 más i? ¿Qué pasa si elevo al cuadrado 1 más i? Me queda, bueno, 1 más 2i más i al cuadrado. Bueno, yo sé que esto es 1, esto es 2i y esto es menos 1. Bueno, más 1 menos 1 se hace 0, me queda 2i. Y en lugar de i, si yo ponía i, si yo ponía x, dense cuenta que llego a algo parecido al anterior, ¿no? Esto de que x más 1 al cuadrado es igual a 2x, ¿ya? Entonces, ups, me fui para atrás. Entonces, si yo defino este más, ok, con los elementos de B, y defino el producto de los elementos de B con B, B con esta suma y este producto es un campo. Lo llamamos C, el conjunto de los números complejos. ¿Ok? Y este conjunto cumple con que es un campo y que es cerrado algebraicamente. ¿Cómo lo probamos? Trabajo de otro día. ¿Ok? Cerrado algebraicamente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Que si yo... Okay, no, me estoy mal. Perdón. Es cerrado algebraicamente. Nosotros sabemos que, por ejemplo, x al cuadrado más 9 no tiene solución en R. Pero x al cuadrado más 9 sí, en, sí tiene solución en C. Eso es lo que llamamos que sea cerrado algebraicamente, ¿ya? Que para todo polinomio en C de x existe un z en C
tal que P de Z es igual a cero. ¿Ok? El teorema fundamental del álgebra es llamado. Entonces, ¿y cuál es la solución? Bueno, pues Z es igual, lo podemos escribir de forma, bueno, en este caso, ¿no? Con x al cuadrado más 9 igual a 0, hacemos Z es igual a 0 veces la clase del 1 más 3 veces la clase de x. Llamemos a esto 1 y llamemos esto y. Y aquí nosotros tenemos la regla, bueno, y al cuadrado más 1 igual a 0, ¿no? Entonces z0 va a ser igual a 3 y comprobemos que esto es una solución. Bueno, si reemplazamos esto en el x, me va a quedar 3i al cuadrado más 9. Esto es igual 3i al cuadrado. Bueno, tengo 3i al cuadrado, perdón, 3 al cuadrado es 9, más 9. Y esto es igual i al cuadrado. Yo no sé qué es i al cuadrado, pero yo sé que i al cuadrado, bueno, i al cuadrado despejando de aquí, es igual a menos 1. O puedo hacer escribir 9 i al cuadrado más 9 menos 9. Ahí estoy entrando mucho. Simplemente pongamos que i al cuadrado es igual a menos 1. O sea, lo que yo quería hacer es que puedo decir que, bueno, esto es 9 i al cuadrado más 1 menos 1 más 9. Y aquí esto es 0. Entonces me va a quedar 9 por menos 1 más 9. Y bueno, esto ya es 0. Por gusto le damos demasiada entrada, ¿no? Entonces, claro, me he saltado muchísimos pasos. Por eso siempre les dejo en la descripción unos enlaces donde puedan leer algo un poco más. Y ya saben que les recomiendo leer siempre algún libro donde se detalle más de esto. Pero esto es la pequeña, porque a veces en el libro es demasiado frío, quizás, de por qué hacemos esto. O quizás no hemos visto nunca esta construcción realmente. ¿Ok? Pero bueno, esto es todo lo que yo tengo que decir por hoy, así que espero que les haya gustado y nos vemos una próxima vez. ¿Ok? Pronto más videos de Python y más videos de temática, así que los esperaré. ¿Ok? Hasta luego.